Ana es cercana, muy cercana, y hace un tiempo ella intentó suicidarse. Aunque por fortuna no lo logró, en el mundo alrededor de 800,000 personas cada año sí lo hacen. En México, según estadísticas de INEGI de 2018, 6,710 personas murieron por lesiones autoinfligidas. Los hombres de 30 a 59 años fueron quienes mayormente cometieron este acto, pero también lo hicieron adultos mayores, jóvenes de 18 a 29 años y también, aunque parezca inconcebible, hubo un porcentaje de población infantil. Mi hijo se suicidó por amor y yo me quedé sin nada que pueda explicarme su muerte. De forma drástica, me encontré ante un futuro vacío. Nadie ni nada me puede explicar por qué perdí a mi hijo. Vamos por partes. Cuando alguien atenta contra su vida y muere, antes de hacerlo, hay diversas situaciones que van de la depresión y causas fisiológicas hasta situaciones de crisis que detonan el acto. Una depresión es un pozo sin fondo. Es encontrarte sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna salida. Es encontrarte dentro de algo que es como un monstruo que te está comiendo por dentro. Eso puede llegar a ser una depresión. El suicidio y algunos de los factores que lo desencadenan tienen en sí mismos un estigma de rechazo social con el que por principio es difícil lidiar. Échale ganas, echándole ganas se te va a quitar el intento suicida. Ay, ¿dónde se compran las ganas? Es que todo está en ti. Es como decir a una persona con diabetes, bájate el azúcar solito, tú piensa positivo para que se te baje el azúcar. No. Es como decir a una persona con una fractura, ándale, levántate y camina, todo está aquí dentro. Tú pon el pie y no te va a pasar nada. No. Tenemos que sensibilizar que la salud mental, los problemas en la salud mental, también son enfermedades y también requieren una atención. Y eso es lo que buscamos hacer de ahora en adelante. Sensibilizar sobre el tema y hacer cosas al respecto. Sin embargo, se trata de un problema real. El intento suicida es un diagnóstico mortal, porque si no pudo la primera, lo va a intentar la segunda y va a morir. Entonces no lo podemos dejar ir y decir, ay, ya se resolvió y se va de alta. No, ese niño debe de tener seguimiento porque va a tener algún otro intento si no solucionamos el problema de raíz. El suicidio es algo que se está tomando como una alternativa. Desde los jóvenes, incluso ya hablamos de niños que se suicidan, se está tomando como una alternativa y eso no debería de ser, ¿sí? Cuando una persona adulto mayor ve el terminar con su vida como una alternativa, es que algo está fallando. La literatura científica menciona que el trastorno depresivo es la enfermedad más frecuente en los casos de suicidio, la cual también puede relacionarse con consumo de sustancias u otro tipo de trastornos psiquiátricos. La conducta suicida es un fenómeno que va muy de la mano de trastornos, tanto trastornos mentales como depresión, ansiedad, esquizofrenia, pero también trastornos por uso de sustancias. De hecho, en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones hemos identificado también que factores de riesgo como la intoxicación al alcohol o bien la intoxicación por alguna otra sustancia puede incrementar la intencionalidad o bien la impulsividad que permita la realización de algún tipo de intento suicida o que se presente un suicidio consumado. Existe, asimismo, un componente neurobiológico. En el estudio de la genética se han mencionado ciertas disfunciones como factor predisponente de la conducta suicida. Los mayores suicidas, los que premeditaron el suicidio, los que lo pensaron, los que estuvieron analizando, es más, hasta prepararon la escena, generalmente estaban deprimidos, sí, había una depresión bastante importante y esto los llevó a desencadenar el suicidio, pero no es lo único, ¿eh? Hay pacientes que son esquizofrénicos o que tienen algún otro problema mental y que en esa esquizofrenia y en esa ver algunas cosas fuera de lo que es el contexto de salud mental, lo puedan llevar a hacer actos en contra de su salud y de su vida. El suicidio se presenta en diversos grupos de edad, que van de niños a adultos mayores. Las muertes por lesiones intencionales en México colocan al suicidio como la sexta causa de defunción de niños y jóvenes entre 10 y 19 años.
El pequeño, primero, está con un factor de riesgo por la edad, en donde necesita más madurez para pensar mucho mejor sus actos, pero tenemos el factor de riesgo social, en donde imprimimos muchos problemas con respecto a la familia en donde está creciendo, y sobre todo la sociedad que lo está rodeando, el hecho de no tener posibilidades de futuro. Estos niños que no tienen metas y objetivos son niños que van perdiendo la autoestima y que van perdiendo ese camino. Y en ese perder camino se meten a las drogas, al vandalismo, a la delincuencia, y son marginados y rechazados. De ahí que muy probablemente puedan algunos niños llegar a tener pensamientos, acciones y desenlaces suicidas. No digo todos, pero son de los factores de riesgo que podemos ver en los niños. En los jóvenes o en los adultos jóvenes se presentan más problemas inherentes a lo que será su propiedad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un neurodesarrollo, en la época de la adolescencia, se presentan muchos conflictos emocionales que por sí mismos pueden incrementar la impulsividad, la agresividad, presencia de depresión, problemas de bullying por parte de los compañeros, problemas de identidad de género, que en muchas ocasiones puede ser motivo por lo cual ellos lleguen a generar intentos suicidas. Dentro de la población que se identifica como homosexuales, cuando se presentan en la adolescencia, presentan muchos conflictos emocionales. Y esto puede predisponer a que presenten intentos suicidas. Hay muchos otros fenómenos, como por ejemplo también el ambiente en general. Sabemos que a nivel ambiental, la falta de oportunidades económicas, el estatus social bajo, los problemas de criminalidad, los ambientes urbanos son factores de riesgo que por sí mismos pueden generar a que se presenten ideación suicida. Y por último, si no es que más importante, la parte familiar. La falta de comunicación entre la familia, por parte de los padres, el comprender qué es lo que está viviendo ese hijo, esa hija, puede generar el que ellos, ante la falta de apoyo, puedan recurrir a otro tipo de conductas, otro tipo de acciones que predispongan a los intentos suicidas. La depresión inicia con una pérdida y la persona, conforme va avanzando en la edad, va teniendo dificultad para poderse mover, se van perdiendo funciones básicas, se va perdiendo la audición. Una persona que empieza a dejar de oír se siente mal. O sea, ya no, lo primero es ocultarlo, lo ocultan de sus familiares, de su entorno, de su trabajo, ¿sí? Y ya no escucha. Entonces va disminuyendo la audición. Es normal que haya una autoesclerosis, ¿sí? El nivel de vida también tiene que ver, va bajando. Hay una atrofia muscular, hay una pérdida de masa muscular. Estamos hablando de que llega a ocurrir hasta un 70% de la pérdida de masa muscular en un paciente joven o en una persona joven, y en una persona que va llegando a los 75, 80, 85, 90 años. La visión, ¿sí? Eso también ocasiona pérdida. Esta pérdida genera un duelo. Sí, este duelo va a generar, si se maneja bien, pues bueno, se va aceptando, pero normalmente no ocurre así. Esto, desde el momento en el que cambia, la persona adulta mayor empieza a tener esa pérdida, y esa pérdida va generando primero una tristeza, ¿sí? Porque toda pérdida nos provoca un vacío, un sentimiento de duelo, y después esta tristeza va generando principalmente en depresión. Moriré, y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Nadie, o casi nadie, que haya estado cerca del suicidio de un familiar o de un amigo quiere hablar de la experiencia. Es algo que, si se cuenta, se hace en voz baja, se susurra, como si se tuviera miedo de que el intento o la muerte misma pudiera volver. El duelo en un familiar en donde algún miembro se suicidó es catastrófico, porque todo el mundo se siente culpable. Cuando alguien, y sobre todo un joven, muere por suicidio, ahí las etapas del duelo son varias. De hecho, la doctora Elizabeth Kluber lo trató de describir en 5 etapas.
Pero en esa etapa de enojo, que es una de las etapas del duelo, mucha familia se queda, está muy enojada, se destroza la familia, se culpa el papá culpa a la mamá, tú no te diste cuenta, la mamá, el papá, y los demás hermanos se quedan huérfanos, porque está tal el proceso, ese duelo es tan doloroso y a veces termina siendo patológico, se va más allá de 6 meses, más allá de años. Entonces, trabajar en la familia que tuvo un suicidio es muy importante. No los debemos de abandonar y eso sí nos hace falta. A veces vemos el suicidio, todo el mundo no queremos ni preguntar, nadie pregunta por qué o qué fue, nadie, y todo el mundo tiene dudas. Nadie quiere hablar ni siquiera con la familia, hay mucho estigma alrededor y la familia se queda muy dolida pero muy enferma. Todo este grupo se le llama el otro significativo, que son aquellas personas que son significativas para la persona con la problemática. Por ejemplo, no solo los familiares, los papás, los hermanos, el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos. México se caracteriza por tener familias muy amalgamadas del abuelito que está cuidando a los nietos, o de la tía que también vive con ellos, o que se trajeron a vivir a los hermanos. Entonces, todas estas personas van a tener, más que una responsabilidad, una necesidad de mejorar la forma de interactuar entre ellos, de aprender cosas, de involucrarse en la atención. Todas las intervenciones en materia de salud mental y adicciones requieren de la intervención de la familia. Cuando atendemos a alguien le decimos, ¿sabes qué, familiar? Tú también te tienes que atender. Hay programas específicos para familiares, hay grupos de ayuda mutua para los familiares. Tenemos que integrar a todos. La relación entre depresión y suicidio es estrecha. En este sentido, parece un problema fundamental que en muchas ocasiones no se llegue al diagnóstico de depresión antes del intento o del suicidio en sí. En México, el suicidio es un problema de salud pública que va en aumento, pero que se puede prevenir. Se requieren políticas públicas bien definidas para evitar que sigan sucediendo. Se requiere una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, acciones que detengan los intentos de Ana por morir, que paren las muertes, que hagan que seguir viviendo sea la mejor opción.